Muy buenos días, hermanos. Vamos a entrarle a la clase de escatología. Vamos a la semana 8, ya estamos a punto de acabar nuestro trimestre. Y bueno, vamos al capítulo 15, la 70ª semana de Daniel. Y vamos a estudiarle, pues, hermanos, en el nombre del Señor. Temas ya muy importantes, ¿verdad? Para seguir afirmando el concepto de la escatología dispensacional pretribulacionista. Ok, los términos que la Escritura emplea para referirse a los 7 años previos a la segunda venida de Cristo, ¿cuáles son? El día del Señor. 2, la tribulación y la gran tribulación. Que a veces hablar de gran tribulación puede ser los 7 años, pero mayormente a veces se refiere a la segunda mitad, ya lo viste. 3, el tiempo de angustia para Jacob o para Israel, acuérdate, Jacob de Israel. 4, la ira de Dios. Y 5, la 70ª semana de Daniel. O sea, la semana 70, pues, de Daniel, que tanto enfatiza en este capítulo. ¿Qué significa el término anticristo y con qué otros nombres se le conoce a este personaje? Aunque es el título que más se utiliza, solo aparece una vez, 1 de Juan 2:18. Sin embargo, es un buen título porque habla mucho de falsos cristos. La Biblia habla de falsos cristos, ¿te has dado cuenta? Pero de anticristo solamente ese término aparece una vez, en 1 de Juan 2:18. Sin embargo, es un buen título porque la preposición griega anti puede conllevar la idea de oposición. Así es que por él se opone totalmente al Señor y sus propósitos, pero la misma proposición puede dar la idea de estar en lugar o ser el sustituto. Por eso también lo cumplía anticristo. Otros nombres son hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses 2:3, la bestia, Apocalipsis 13:17 y el cuerno pequeño en Daniel 7:8. Aclaro. Ahí en Tesalonicenses, un pasaje que vamos a estudiar más adelante, hermano, dice claramente que el anticristo, el hombre de pecado, el texto que dice ahí, 2 Tesalonicenses 2:3, viene y dice, se opone a Dios y se sienta en el lugar de Dios. O sea, las dos cosas, en contra y en lugar. Eso es lo que significa anticristo, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? ¿Y a quiénes viene a engañar? A los judíos, que son los que principalmente siguen esperando al Cristo, porque para ellos Cristo no fue Cristo. Acuérdate que la palabra Cristo significa el ungido, o sea, ellos siguen esperando al ungido. Entonces, cuando venga ese personaje, ¿a quiénes va a engañar primero o tratar de engañar? A los que lo siguen esperando o están esperando, en este caso los judíos. Bueno, ¿cuáles son las características más sobresalientes de este hombre? Características pasadas, espero que no tengas ganas de conocerlo. Ser un hombre de grandes habilidades, adiestrado exclusivamente por Satanás. Los textos de Daniel, hermano, dicen cosas muy fuertes y muy sorprendentes de él. Los puedes estudiar, por favor, hermano. Siempre les he dicho, ya ustedes están en 3er año, hermano, ya les falta poco para terminar, que cada libro, hermanos, que se estudia, este es muy bueno, pero por favor, ve los textos, lee los textos. Si tú no estás leyendo los textos, sino solamente te vas con lo que dice Paul Benguare, creo que te estás perdiendo de la gran bendición de la enseñanza bíblica. Que no se te olvide, siempre hice el énfasis del 1er año, nuestra teología es bíblica y sistemática. Pero si tú no ves Biblia cuando te cita el texto, porque a veces te da una parte del texto del escritor, pero a veces no te da lo que dice el texto, y tienes que ir a la Biblia y revisar la palabra, a ver qué dice Daniel 7, 8 al 26, y cuando lo empiezas a ver te sorprendes. ¿Por qué? Porque a veces solamente te da el dato ahí Paul Benguare, pero no te da lo que dice el texto, hermano. Y espero en Dios que lo estés viendo. Si no lo estás viendo, te estás perdiendo la enseñanza. Te digo algo, probablemente le estás creyendo a Paul Benguare, pero no le estás creyendo a Dios y su palabra. Y esto es fuerte, pero es más Biblia, hermano, más Biblia. Nuestra teología debe ser bíblica para que también sea sistemática, por favor. Así que, hermanos, todos esos textos que dice ahí, dan las características en Daniel 9, 26, 27, 11, 36, 45, 2 Tesalonicenses 2, 3 al 10, Apocalipsis 13, 1 al 9, 17, 8 al 14, y habla de habilidades para liderar, resolver problemas que enfrenta el mundo, capaz de tener toda situación bajo control, inteligente en asuntos políticos, económicos, un hombre militarmente poderoso, brillante, con una gran oratoria y astucia. Lo perseguirán, muchos van a ser fascinados. Satanás le da poder sobrenatural y autoridad de dominar naciones. El tipo va a estar pasadito.
Ahora, han sacado muchas películas sobre el anticristo, ¿no? Quizás tú hayas visto aquella donde el personaje que se convierte en anticristo era un niño que se llamaba Demian y que le encuentran el 666 aquí. Bueno, esa película a mí me gustó mucho, ¿no? Pero por favor, hermano, por ahí salió una serie en TV Azteca igual del anticristo y han sacado muchas, pero no tienen nada que ver con los datos a veces que dice la Biblia, ¿verdad? Algunas tratan de asemejar algunas cosas, pero hay que tener cuidado. Es mejor leer la Biblia para ver qué es lo que la Biblia dice acerca de ese personaje. Y cuando ves los datos del cuerno pequeño, Daniel 7, te sorprende y es impresionante, hermano, los datos que a veces la palabra nos da acerca de las características. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención de las que aparecen en Daniel 11, del 36 al 45. Allí habla, hermano, de que se levanta, se engrandecerá sobre todo Dios, el verso 36, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla, prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Óigalo, esto lo dice acerca de él. Del Dios de sus padres no hará caso, o sea, un hombre que va a ser contrario a Dios, ni del amor de las mujeres. Este dato es interesante. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él se va a creer más grande que cualquier Dios. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, con D minúscula. Cheque esos datos, porque tú sabes quién le va a dar el poder al anticristo. Hermano, Dios que sus padres no conocieron, lo honrarán con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y dice el 39, con un Dios ajeno, Dios con D minúscula, se hará de las fortalezas más inexpugnables. O sea, hay un Dios ajeno, en este caso es Satanás, el que va a dar fortaleza y fuerza a ese personaje para que llegue a ser el personaje importante en la gran tribulación. Cuidado, datos tremendos que están ahí. Pero si no ves los textos, hermano, aunque te los dé Benguare y no los estudias, no vas a llegar a entender todo lo que ahí dice acerca de ahí. Nada más te quedas con el dato, sí, inteligente, habilidad política, pero ve lo que dice la Biblia y te sorprende, hermano. Dice que no le va a hacer caso al amor de las mujeres, a las mujeres que va a ser medio Gatorade, medio rarito, como que se le va a ir la porca al zacatal al tipo, como ha pasado con muchos emperadores romanos o con muchos grandes líderes de la historia. Bueno, es un dato ahí nada más que les dejo por ahí. Bueno, rapidito, la 4, ¿cuáles son las 4 fases de la trayectoria del anticristo en la tribulación? Previo a la tribulación, cuando sea líder de una poderosa nación, pero sin darse a conocer, ahí está como el misterio de la iniquidad. Desde ahora, durante la primera mitad de la tribulación, cuando sea el gobernante del imperio romano restaurado. 3. Gobernará por 42 meses como dictador de todo el mundo. Y 4. Su derrota por parte de Cristo será el primer ocupante del lago de fuego. Cuando venga la batalla de Armagedón, él va a ir al lago de fuego, hermano, en ese tiempo. Ok, ahorita seguimos.